Buenas tardes, estimados alumnos. A continuación voy a grabar un segundo módulo del tema normalización de la materia base de datos. Soy el profesor Horacio Caballero y ahora vamos a ver un par de ejercicios resueltos con la técnica de normalización en forma directa, o sea, a partir de los campos vamos a encontrar las estructuras de datos siguiendo las reglas de normalización sucesivamente. Paso a mostrarle ambos casos, que son bien simples y pequeños, para poder mostrar todas las reglas. Bien. Perdón, faltó compartir la pantalla. Compartir. Bien, ahora sí lo van a ver. Bueno, acá tienen la vista. El primer caso es muy simple. Se le ha pedido que se le tire un listado con datos que se llevan en la AFA y ustedes tienen que armar, normalizar este conjunto de campos respecto a los equipos de fútbol de primera. Por supuesto, me van a llenar de observaciones diciendo esto no es así. Bueno, tengan en cuenta que no sé mucho de fútbol, pero por otra parte que el problema está reducido para que no sea muy largo. Así que tomamos algunas reglas arbitrarias. Bien, para empezar tenemos un listado de campos, identificamos de qué se trata cada uno, tenemos la razón social del equipo, que no es ni más ni menos que el nombre del equipo. Como los nombres están registrados, se supone que no lo puede usar otro. O sea, que River Plate hay uno solo, Boca Juniors hay uno solo, Independiente hay uno solo, no, me dicen que hay otros, bueno, pero se llaman diferente, ¿no? Uno será Independiente de San Juan, el otro Independiente de Avellaneda, ¿entienden? La razón social es única, porque va al registro de nombres. ¿Para qué doy toda esta explicación? Porque razón social del equipo pinta como un campo clave, ¿no? Para identificar a cada equipo. Bien, lo que hacemos es listar los campos que tenemos siguiendo la siguiente regla. Partimos del conjunto más grande y después delimitamos qué campos deberían repetirse. O sea, hay campos que llevan la información de cada club una sola vez y otros que llevan mucha información que iría en un solo campo si se pudieran usar datos repetitivos en un campo, cosa que está prohibido en un modelo normalizado. Bien, razón social del equipo, tenemos una. Dirección registrada de la razón social es una. Acá vemos que teléfonos ya nos indica que hay varios. Para que quede claro, le pusimos acá N y el paréntesis que significa que hay N repeticiones. Lo mismo pasa con copas ganadas. Puede haber varias o ninguna, pero alguno puede tener varias copas. Para identificar las copas le pusimos arbitrariamente como copa año a este campo. O sea, que sería, qué sé yo, Libertadores 2007. Entonces van a ser todas diferentes. Tengo otro campo que es cantidad de copas ganadas. Sería contar todas las copas que tienen. En este diagrama, cada equipo puede tener un solo director técnico, del cual tenemos su DNI, el apellido, el nombre y el celular. Bien. Cada equipo, para empezar el torneo, puede registrar hasta 22 jugadores, o sea que tiene DNI del jugador, apellido del jugador, nombre del jugador, celular del jugador, y acá el corchete me indica hasta 22 repeticiones. Bien, repasemos un poco. ¿Qué dice la primera forma normal?
Primero, que no puede haber campos repetitivos. Bien, entonces esta técnica comienza así. Primero tomamos todos aquellos campos que aparecen una sola vez. Razón social de equipo aparece una sola vez, dirección aparece una sola vez, teléfono, copas ganadas, tienen repeticiones, se elimina. Cantidad de copas ganadas. Otro requisito de la primera forma normal es que no se aceptan campos calculados. ¿Qué es un campo calculado? Es un campo que tiene información que surge de otros campos, de otro campo o de otros campos. Con lo cual hay una redundancia implícita, ¿no? Yo tengo las copas ganadas por un lado y por otro lado la cantidad de copas ganadas. ¿Qué pasa si agrego una copa y no hago la cuenta de nuevo? Voy a tener una inconsistencia, ¿no? Por eso se evitan las redundancias y cada vez que quieran saber cuántas copas ganadas tienen, consultan con el SQL y le saca la cantidad. Por lo tanto, campos calculados, no. Director técnico, apellido, nombre y dirección celular, los tengo una sola vez, se quedan con este grupo. Todos los campos que no tienen repeticiones. Bien, ahora comencemos a trabajar las repeticiones. Fíjense que cada repetición tiene naturaleza distinta. O sea que la cantidad de teléfonos que tengo no tiene nada que ver con la cantidad de copas. Entonces, ni con los jugadores. Entonces voy uno por uno. Tomo el primer grupo repetitivo, que es teléfono. Copiar. Lo ponemos acá. Pegar. Y le heredamos la clave primaria del grupo anterior. Para ir prolijando acá, razón social de equipo, le ponemos negrita para destacar que es clave de esta tabla. Ya está lista, la cerramos de nuestra primera tabla. Acá traje razón social de equipo y teléfonos. Bien. Otra tablita. En esta tablita, ¿cuál será la clave primaria? Bueno, seguramente con los teléfonos no va a haber repeticiones porque el mismo equipo no va a tener el mismo, otro equipo no va a tener el mismo teléfono que otro equipo. Entonces, acá tomo como clave teléfonos. ¿Y razón social de equipo qué será? Adivinar, es una clave foránea de esta tabla, que sirve para relacionarla. Para no perder el rastro, yo desprendí estos campos del grupo y quedaron acá aparte. ¿Cómo sé de dónde vienen? Heredo la clave primaria de la otra tabla. Lo mismo va a ocurrir ¿con qué cosa? Con el grupo repetitivo que sigue, que es copas ganadas. Heredo razón social de equipo. Y pego copas ganadas. Bueno, acá ocurre lo mismo. Razón social de equipo es clave foránea. Y copas ganadas. Libertador 2008. Local 2007. No sé cómo se llaman los torneos. Y con eso voy a tener, este campo me puede servir también de clave. Bueno, nos va quedando un solo grupo repetitivo, que es el de los jugadores, que por supuesto también tiene que heredar, control C, control V, razón social de equipo, para acompañar al jugador y saber dónde está. Bueno. Perdón, acá faltaba un campo llamado temporada.
C, control V. Bueno, insertar. Mantengamos la distancia con el otro ejemplo. Fíjense lo siguiente. Acá heredo la razón social del equipo y el DNI del jugador. Razón social del equipo lo heredo. Y tengo datos que son DNI del jugador, apellido del jugador, nombre del jugador, celular del jugador y temporada. O sea que es dónde está jugando ese equipo, el jugador en esa temporada. O sea que puede cambiar al año siguiente de equipo. Por lo cual necesito este DNI del jugador puede aparecer de nuevo, pero en otra temporada. ¿Me entienden? O sea que puede haber repeticiones de DNI de jugador. Por lo tanto, para armar la clave necesito tanto la clave heredada como el DNI del jugador y eso me identificaría la tabla. ¿Ven? Este es el resultado de primera forma normal. No queda ninguna repetición, eliminé los campos calculados y tengo 4 tablas. Bien. Segunda forma normal. ¿Alguno se acuerda qué era? Siempre hago la misma pregunta, pero en este caso yo se los recuerdo. Segunda forma normal significa que las tablas tienen que estar en primera forma normal y que se deben eliminar las dependencias parciales. O dicho de otra forma, todos los campos no primos deben depender de la clave completa. Bueno, ¿esta tabla está en primera forma normal? Sí. ¿Tiene clave compuesta? No. Tiene un solo campo. Por lo tanto, todos los campos no primos dependen de la clave. O sea que ya está en segunda forma normal. Entonces, control V. Acá la tienen en segunda forma normal. En estos dos casos pasa lo mismo. Un solo campo clave, por lo tanto, está en segunda forma normal. Bueno, ¿qué nos queda? Esta. Acá sí tenemos una clave concatenada, o sea, una clave compuesta de dos campos. Y tendríamos que analizar si todos los datos pertenecen completamente a la clave. El apellido del jugador, ¿de quién depende? ¿Del equipo y del jugador? No. El apellido del jugador depende nada más que del DNI del jugador. O sea, el DNI del jugador es el determinante del apellido, del nombre y del celular que tiene el jugador. La temporada en que está jugando, ¿de quién depende? Depende de la clave completa. Pues depende tanto del equipo como del jugador. ¿No? Porque en esa temporada ese jugador juega en ese equipo. O sea que tengo 3 campos con dependencia parcial y uno con dependencia completa. ¿Qué hago? Copio esto. Control C. Control V. Y elimino estos 3. Aceptar. Bien, ahí me quedó la tabla donde está el único campo que depende de la clave completa. Los demás dependen de la clave parcial, por lo tanto, control C, control V, y le hacemos el circulito. DNI de jugador, tengo todos los datos de los jugadores. Y en esta tabla tengo la asignación a un equipo por una temporada de ese jugador. Y ya tengo todas mis tablas en segunda forma normal. Bien. Bueno, hablemos de la tercera forma normal. ¿Cómo está definida?
una tabla está en tercera forma normal, si ya está en segunda forma normal, y elimino todas las dependencias transitivas, ¿no? O sea que no haya campos no primo que dependan de otro campo no primo que dependa de la clave. ¿Entienden? Bueno, empecemos por acá. Primera tabla, entonces, control V. La dirección de quién es, del equipo. El DNI del director técnico de quién es, del equipo. El apellido del director técnico, ¿de quién depende? Depende del DNI, que es otro campo normal, o no primo, que depende del equipo. Nombre del director técnico depende del DNI, que depende del equipo. El celular del director técnico depende del DNI, que depende del equipo. O sea que estos tres campos tienen dependencia transitiva. Por lo tanto, control C, control V. Y tengo una tabla, razón social del equipo, dirección y DNI del director técnico. Y esto que lo separé, tengo que identificarlo, entonces, ¿cuál será el campo clave? DNI del director técnico, evidentemente. Por lo tanto, le ponemos negrita. Ahí está. Bien. Las demás tablas, bueno, acá no puede haber dependencia transitiva porque es un solo campo, o sea que va a depender de la clave. Acá lo mismo. Acá es un solo campo que depende de la clave completa. Y acá son tres campos que dependen directamente del DNI del jugador. Porque el celular no está determinado por el nombre del jugador ni por el jugador, sino por el DNI del jugador. El nombre del jugador es del DNI del jugador y el apellido del jugador es del DNI del jugador. Por lo tanto, estas cuatro tablas, copiar. Vamos a poner más acá. Pegar. Con lo cual ya tenemos dibujado las 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas que componen este esquema normalizado en tercera forma normal. Para aventar cualquier duda, sería conveniente dibujar las relaciones, ¿no? En Excel no es muy fácil, pero lo vamos a intentar. Perdón. Formas. A ver, a ver. Vamos a poner alguna flechita. Razón social del equipo engancha con razón social del equipo. Engancha con razón social del equipo. Engancha con razón social del equipo. Como esta relación, un equipo tiene varios teléfonos, un equipo tiene varias copas ganadas, un equipo tiene varios jugadores. Bueno, ¿qué nos queda? El director técnico. Un director técnico tiene
¿Por qué es así esta relación? Porque el director técnico puede trabajar en varios equipos. ¿Mm? Por ahora tiene uno solo, este problema es estático, ¿no? Pero la relación está. DNI con DNI. Acá es clave primaria, acá es clave foránea. Y el único que no ha quedado suelto es el jugador. El jugador también vamos a poner acá para que quede más lindo y lo llevamos acá. Bien, con eso tienen el esquema normalizado. Le podríamos poner, bueno, listo. No abusemos, que salió bastante visible. ¿Mm? Bien, lo que seguiría ahora sería que yo les diera para que hagan uno ustedes. Pero como este método de exposición no tiene la participación directa de ustedes, tendré que seguir trabajando yo. Ocultar. Bien, pasemos al caso siguiente. Este problema. Ocultar. Bueno, mi problema ahora, ¿cuál es? Mi problema es que conseguí trabajo, llegué a un lugar y me tiraron alguna documentación de la empresa y dice, haceme una base de datos con esto. Bueno, me dieron una factura, algún listado de cosas y analizando extracté esta serie de campos, ¿no? O sea, acá el mayor problema es analizar una factura. Yo siempre insisto a mis alumnos con que es fundamental analizar facturas, ¿no? ¿Por qué? Y porque todo sistema tiene que generar dinero para existir, ¿no? Para mantenerlo. Entonces casi todos los sistemas tienen alguna forma de facturar, factura, ticket, recibo, lo que quieran. Y sus complementarios, remitos, notas de pedido. O sea que es algo que ya los alumnos tienen que incorporar como normal en su vocabulario y casi siempre van a aparecer entidades parecidas. Así que este ejemplo no les va a hacer mal. Bien, tengo todos estos campos. Número de factura, fecha de la factura, DNI del cliente, apellido del cliente, nombre del cliente, dirección del cliente, contacto del cliente, DNI del vendedor, apellido del vendedor, nombre del vendedor, comisión que cobra el vendedor. Acá la comisión se refiere al porcentaje que le corresponde a ese vendedor. Después tengo código de producto, denominación de producto, cantidad, precio unitario total de renglón y stock del producto. Finalmente, total de factura. Analicemos este grupo repetitivo, quiere decir que en mi factura tengo 10 renglones, como máximo. Es un grupo repetitivo, sería lo que yo vendo. Bien, siguiendo la técnica que hemos indicado, primero separamos todos aquellos campos que no se repiten. Control B. Bien. Número de factura, nada se repite hasta que llegamos a código de producto, stock y total de factura. Total de factura no se repite, quedarían. Pero ¿qué pasa con el total de factura? Bien, es un campo calculado. ¿Por qué? Porque surge de la suma de todos los renglones. Por lo tanto, es una redundancia implícita, se elimina. Puedo calcularlo en el momento que quiera, con los renglones de la factura.
Por lo tanto, se va. Bien. Ahora vamos con el primer grupo repetitivo. Control C. Acá por supuesto la clave de esta tabla, ¿cuál va a ser? Y número de factura. Ya la tengo servida, no hace falta inventarla. Tiene una clave fuerte, que es el número de factura. Bien. Control C, Control V. Heredo el ID de esa tabla y le agrego los campos repetitivos. Están todos juntos porque son todos de la misma naturaleza, están referidos al producto que estoy vendiendo, a los productos que estoy vendiendo en esta factura. Bien. El código de producto no alcanza para hacer la clave porque se vende muchas veces cada producto. Entonces necesito el número de factura más el código de producto para identificar a cada renglón que vendí. ¿Bien? Y todos juntos forman esta tablita. Con lo cual tengo dos tablas en primera forma normal. Para la segunda forma normal usamos la misma técnica que antes. Acá obviamente ya está en segunda forma normal. ¿Por qué? Porque tiene un solo campo, o sea que no hay dependencias de parte de la clave, que es el problema que se analiza en segunda forma normal. Bien, ahora arrastramos este. Control C, Control V. Este sí es un candidato para tener problemas con la segunda forma normal porque tiene una clave combinada. Bien, analicemos. Código de producto es parte de la clave. Denominación del producto, ¿de quién depende? Nada más que del código de producto. La cantidad vendida, ¿de quién depende? Del número de factura y del código de producto. Empecemos a separar. Control C. No, perdón. Control C. Control V. Bien. Denominación del producto depende del código de producto, nada más. Viene para acá. Y se va de acá. Cantidad vendida depende del código de producto y del número de factura. Porque de ese producto, en esa factura, vendí 5 unidades, por ejemplo. Bien. Precio unitario. Bueno, acá viene una gran discusión. Cuando estoy analizando, descubro que no hay un solo campo precio. El precio unitario no es el mismo cuando vendo que cuando tengo mi lista. La lista que pasa y hay inflación, se actualiza continuamente. En cambio en la factura tengo cuánta plata entró, ¿entienden? Entonces tiene que estar el precio unitario de ese momento. O sea que en realidad hay dos precios. A este lo vamos a llamar precio unitario de venta. Y acá lo vamos a llamar precio unitario de lista. Cantidad ya estaba allá arriba. Precio de lista. Bien. El total de renglón. ¿Qué tipo de campo es? Es un campo calculado. O sea, si yo sumo cantidad por precio unitario, ejecuto cantidad por precio unitario, obtengo el total de renglón. Por lo tanto, es redundante, se va. Campo calculado. ¿Y stock de quién es?
del producto o de la factura. Por definición, el stock es cuánto me queda de un producto, o sea que es un tema del producto. Con lo cual, eliminar, y con lo cual, eliminar. Perfecto. Ahí tienen número de factura, cuánto se vendió, qué cantidad y en qué precio. Y tengo esta tabla nueva que se va a llamar catálogo o lista, donde tengo cada producto con su nombre, con su precio para cuando quiera vender y cuánto me queda, que se va actualizando a medida que uno vende. No en la base de datos. O sea, sí, se actualiza en la base de datos, pero no se ejecuta dentro de la base de datos, sino a través de la aplicación de ventas, porque es un problema del negocio, cómo ir actualizando el stock. Bien, bueno, solo nos queda resolver la tercera forma normal. Vamos con la primera tabla. Entonces, control V. Bien. Número de factura, fecha de la factura, depende de la factura. DNI del cliente, depende de la factura, porque a quién se le vendió. Apellido, nombre, dirección y contacto del cliente, ¿de quién son? Del cliente. O sea que, control C, control V. Y me queda aceptar. Bien. Con el vendedor pasa lo mismo. DNI del vendedor depende de la factura, porque en esa factura vendió ese vendedor, pero el apellido es del vendedor nada más, o sea que está en forma transitiva, el nombre del vendedor lo mismo y la comisión que cobra ese vendedor lo mismo. Por lo tanto, se transforma en otra tabla. El DNI del vendedor, por supuesto, se repite. Para tener el enlace. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Y acá lo tengo. Bien. Obviamente, la clave de esta tabla, DNI del cliente, y de esta tabla, DNI del vendedor. Y tengo DNI del cliente y DNI del vendedor como foráneas en la factura. De esta manera sé todos los datos del cliente, los tengo una sola vez. Y nada más que el código como clave foránea en cada factura donde le vendí al cliente. Lo mismo pasa con el vendedor. Bien, veamos las otras tablas. Número de factura, código de producto, cantidad, precio unitario. La cantidad depende del número de la factura, del número de factura y del producto. Y el precio unitario también depende del código del producto y de esa factura de esa fecha. ¿Entienden? Por lo tanto, acá no hay dependencias transitivas. Copiar. Pegar. Acá pasa lo mismo. Denominación del producto depende del código de producto, precio unitario depende del código de producto y el stock es del código de producto. No hay dependencia transitiva. Control C. Control B. Bien. Con esto me ha quedado este diagrama de 5 tablas en tercera forma normal. ¿Cómo se relacionan? Para que les termine de quedar claro.
Acá lo vamos a ver. DNI del cliente. Voy a usar una forma sin flecha para que no... que a veces las flechitas confunden. DNI del cliente, DNI del vendedor. DNI del vendedor, DNI del vendedor. Código de producto, código de producto. Y número de factura, número de factura. Fíjense, un cliente, varias facturas. Un vendedor, varias facturas. Si no, perdí el cliente y si no, eché el vendedor, porque si vendí una sola vez, no me sirve mucho. Este producto, si lo vendo una sola vez, no lo traigo más. O sea que este producto se tiene que vender en varios renglones de facturas. Y una factura tiene varios renglones. Esta flechita, vamos a correr un poco para que se vea más. Y ese es el esquema final de este modelo normalizado. Si le ponemos nombre, esta tabla se va a llamar factura, esta tabla se va a llamar detalle de factura, esta va a ser la tabla de clientes, la tabla de vendedores y la tabla de productos o lista o catálogo. Bien, espero que estos pequeños ejercicios les hayan servido para ilustrar claramente qué es lo que se concibe como primera, segunda y tercera forma normal. Muchas gracias y seguiremos luego con otro ejemplo usando la técnica del DER para llegar también a un modelo normalizado. Dejo de compartir y me despido de ustedes.